Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Hola Buenaldo, ¿cómo está? Está silenciado. Ahora sí, Ahora sí. bastante mejor, profesora, sí, Ya, qué bueno, sí, sí. le acabo de contestar su WhatsApp. ¿Perdón? Le Ah, sí, acabo de sí, ya contestar lo su acabo de WhatsApp. escuchar, muchas gracias. ¿Lo escuchó? Sí, sí, lo escucho muy bien, le escucho muy bien, muchas gracias. Ya, no, si es que escuchó mi WhatsApp, mi mensaje. Sí, lo escuché, sí, 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 lo acabo de escuchar en este instante. Ah, perfecto. Ya, Buenaldo, no se preocupe. Mire, cada vez que alguien no pueda presentarse a dar alguna prueba, ustedes me avisan solamente, me dicen, profesora, no puedo dar la prueba, la voy a dar en la instancia recuperativa y yo después fijo la fecha y ahí se dan todas las pruebas atrasadas para cualquier persona. Muy, muy amable, muchísimas ¿Ya? gracias. Sí, no se preocupe. Porque hoy día les toca, voy a abrir acá la, la página de Proeduca. Hoy día les toca la prueba, creo que es la segunda prueba. Sí, Sí, dieron solamente la primera, ¿verdad? correcto, Ya, sí, porque a ver, veamos las clases. Cada dos clases hay prueba. es correcto, Tenemos acá una, dos, a ver, ahí hay una, dos, claro, les toca la dos. Y la clase anterior, junto con la de hoy día, sería la materia a evaluar para el próximo lunes 30 de junio. ¿Ya? Próxima prueba, o sea, hoy día tienen una prueba y la siguiente prueba es el lunes 30 de junio. Sí, porque ahí hay una, dos, que es la de hoy día, y la anterior, más hoy, el lunes 30 de junio. Lo voy a anotar al tiro en el chat de acá. Bueno, veo a Carlos José Bay presente, Lorena Garcés presente, Marvin presente, Corredor presente, que no sé cuál es su nombre. Lorena Garcés me dice, profesora, buenas tardes, no quiero perder más clases como el lunes, pero estaré escuchando porque tengo toda esta semana turno de noche en funerales y no puedo hablar. Gracias, Lorena Garcés. Ya, Lorena, no se preocupe. Las clases quedan grabadas, así es que después ustedes pueden volver a ver las clases en el horario que estimen pertinente y ahí pueden ponerse al día con la materia. ¿Ya? Entonces voy a dejar un mensajito acá que el lunes 30 de junio es la próxima prueba. Entonces, a ver, claro. Entonces hoy día les habilito la prueba 2. Estoy confundida. A ver, déjenme ver. ¿Alguien tiene certeza de la prueba que les toca el día de hoy? Porque según la yo, dos, la dos, la hoy les dos, toca, sí, solo han dado una prueba. es correcto, solamente una. Ya. Entonces, número 3. La prueba número 3. Ya. Veo a Sandra Sobarzo también que ya se conectó. Ahí les llegó el mensaje, lunes 30 de junio, próxima prueba que sería la número 3. Profesora, disculpe, Sí, a- dígame. a- a- la prueba número 3, ¿a partir de qué página del cuestionario, de la guía? Voy a ver al tiro las páginas. Déjenme abrir Ajá, el cronograma de corretaje. Mm, Voy a abrirlo y se los presento, ¿ya? gracias. A ver.
Tengo el de asistente de abogado acá. Bien de corretaje. Lo que pasa es que tuve que formatear mi computador y tengo todo en distintas partes, así es que boleta, 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 módulo, módulo, corretaje. Acá tengo el cronograma. Ya, acá está. Tenemos. Ya. La 3, la prueba 3, se los voy a, les voy a poner el contenido mejor. Ya, Ah, ok. en el contenido en el chat. Contenido. Ya, ese es el contenido de la prueba número 3. Ahí lo escribí. No sé si le sacan un pantallazo, lo pueden mandar al grupo, como a ustedes les parezca más cómodo para tenerlo en la vista. Entraría entonces. Análisis financiero del corretaje de propiedades, descripción de sector y garantías de los negocios, la obligación del cliente en el caso de que incumpla con la obligación acordada por las partes en el mandato, ¿cierto? Las comisiones del corredor de propiedades y oportunidades en que nace el derecho a exigirla. Campo laboral del corretaje de propiedades, eso es súper fácil, ¿cierto? Que es con la compraventa o arrendamiento de bienes inmuebles. Después, lo mismo el campo laboral, también la misma respuesta. Requisitos para ejercer como corredor de propiedades siendo persona jurídica, entidades del rubro del corretaje de propiedades. Eso sería la clase 5 y 6 y por ende esto sería uno 2 3 4 claro, la 5 que fue la clase pasada más la clase del día de hoy. Eso es la prueba de la siguiente semana. Y la prueba de hoy, ya hicimos alcanzamos a hacer el repaso de la prueba la semana pasada, porque si no podemos volver a hacer un repaso para la prueba del día de hoy. Sí, profe, hicimos un repaso la semana pasada, pero si puede hacerlo ahora, sería mucho mejor para los que no estuvieron. Y ¿Ya? también para nosotros también. Sí, Sería claro. bueno. Bien. Comenzamos con el repaso entonces. Excelente. Ya. Déjeme visualizar la prueba. La voy a habilitar al tiro mejor y luego la vista previa. Editar ajustes. Temporalización. Hoy día estamos a 25. Sería del 25 de junio del 2025 a las 21 horas hasta mañana 26 de junio 2025 hasta las 21 horas. Ya, ahí la voy a dejar habilitada para la prueba del día de hoy, la prueba número 2. Ya, y ahora voy a visualizar la prueba. Ya. Estudiamos, ¿cierto?, acerca de la responsabilidad contractual, la responsabilidad civil contractual que emana del mandato, según entendemos que de ahí, de él, nacen derechos y obligaciones correlativas para las partes.
Respecto a nosotros como corredores de propiedades o agentes inmobiliarios, atendida nuestra calidad de mandatario, ya respecto del mandante, que es nuestro cliente, vamos a responder en el caso de que incumplamos, ya incumplamos en nuestras obligaciones emanadas del mandato, vamos a responder hasta de la culpa leve. Eso lo habíamos estudiado en la clase anterior. Tenemos la culpa leve en el Código Civil, la culpa grave y la culpa leve levísima, que es equiparable al dolo, a la intención maliciosa de causar daño en el otro o en el patrimonio de la persona. El dolo está regulado en el artículo 44 del Código Civil, pero nosotros no respondemos por el dolo a menos que sí, obviamente, incurramos en esta causal. Pero si por la emanación de nuestras obligaciones, que son la de responder respecto al cumplimiento del mandato, que sería la compra-venta propiamente tal, conseguirnos al comprador, ¿cierto? Conseguir al arrendatario dentro del plazo establecido. Si no lo hacemos, vamos a responder solamente respecto de la culpa leve en el cumplimiento de nuestras obligaciones. No respondemos de más, porque la culpa leve es aquella que cualquier hombre o mujer, bueno, el Código Civil habla de hombre de manera general, genérica. Entonces se trata de, como decir, cualquier ser humano que no se desempeñe correctamente en sus negocios, ¿ya? Entonces vamos a responder de la culpa leve. Esa, de eso se trata la primera pregunta, que es verdadero y falso. La segunda pregunta tiene que ver con la responsabilidad de los corredores de propiedades. Nuestra responsabilidad va a prescribir en el plazo de 2 años y se va a contar desde la fecha de la operación en que el corredor hubiese actuado con negligencia o por culpa o con descuido. Es decir, desde que actuamos con negligencia, con culpa o descuido, nos pueden solicitar responder civilmente, civil contractualmente, respecto del mandato, atendida la culpa leve en un plazo de 2 años. O sea, luego de que pasan los 2 años y si nada nos han hecho responder civilmente por no haber cumplido con la obligación que emana del contrato de mandato, la causa prescribe. Ya prescribe. ¿Qué quiere decir la prescripción? Es la prescripción extintiva. En el Código Civil tenemos la prescripción adquisitiva, que es un modo de adquirir el dominio, y la prescripción extintiva, que es cuando se extingue el derecho para poder solicitarlo ante los tribunales. Se extingue el derecho para poder reclamar sobre algo. Entonces, si nos acusan de negligencia, de culpa o descuido para que respondamos por la culpa leve, dado el incumplimiento de nuestras obligaciones, tienen que hacerlo sí o sí hasta 2 años desde la fecha en que hubiésemos actuado con negligencia, culpa o descuido. Luego de estos 2 años, la causa prescribe. Ya, siguiente pregunta. Dice, a ver. También tienen que estudiar cuál es el plazo para poder reclamar nosotros ahora como corredores de propiedades el pago de nuestra comisión, siempre y cuando tengamos de algún documento que tenga mérito ejecutivo, como es el contrato de mandato legalizado ante la notaría. Ya, esa también es verdadera y falsa. Las falsas no se justifican, solo se responde verdadero o falso. La siguiente pregunta tiene que ver con nuestra labor promocional, ya que sería una principal obligación que contrae el corredor de propiedades. Y esta labor promocional está encaminada a identificar en el mercado o a quién
o quienes estén interesados en el negocio propuesto con miras a que el mismo finalmente se materialice en la realización de lograr la celebración del acto o contrato. Entonces tiene que ver con nuestra labor promocional. ¿De qué se trata nuestra labor promocional? Porque somos promotores y vendedores de lograr, ¿cierto? El fin determinado, que es, en simples palabras, que todas las partes queden satisfechas, tanto el comprador, el vendedor y nosotros como intermediarios, al realizar la labor, al ejecutarla, y de esa manera obtener los honorarios correspondientes. Entonces, esa es la labor promocional que nosotros tenemos que tener encaminados a identificar en el mercado quiénes serían estas personas interesadas en el negocio con un fin de que se materialice en lograr la celebración del acto o contrato. Otra pregunta tiene que ver con el derecho a exigir el cumplimiento del mandato. Por parte de nosotros como corredores o agentes inmobiliarios, tenemos el derecho a exigir el cumplimiento del mandato, tanto por el mandante como por la otra parte interviniente en el negocio. ¿Ya? Siguiente pregunta. También, cuando sacamos, por ejemplo, documentos en el conservador de bienes raíces, ya sea para poder hacer el estudio de títulos, sacar no sé, el certificado de hipotecas y gravámenes, el certificado de dominio vigente, el GP, etcétera, etcétera, cualquier documento que nosotros tengamos em, que solicitar ante los organismos correspondientes para poder hacer el respectivo estudio de títulos, tenemos el derecho al reembolso. Ya tenemos el derecho al reembolso de estos gastos efectuados, ya por la obtención de documentos relativos al inmueble, siempre y cuando tenga que ver, por supuesto, con la materia del negocio. Eh, También trabajamos en la administración, cuando trabajamos en la administración de departamentos o de arrendamientos en general, departamentos, bodegas, casas, etcétera, también tenemos que tener la comisión y la comisión del corredor se va a descontar de la renta mensual del arrendamiento. Ya, por eso nos importa tanto, como dice el señor Barriga, págueme la renta. Nosotros tenemos que estar igual como el señor Barriga del Chavo del Ocho, solicitando que nos paguen la renta mensual, porque de esa renta mensual hay un porcentaje que va a ser en pago según nuestros honorarios, por el concepto de administración como práctica comercial habitual que realizamos. Otra pregunta trata de también del pago. Tenemos el derecho a exigir el pago de manera íntegra. Íntegro significa en su totalidad, no por partes, no por cuotas, sino el pago íntegro y oportuno. Y oportuno tiene que ver con el plazo establecido en el contrato de mandato. ¿De qué cosa? De la comisión pactada. Ya tenemos entonces el derecho a exigir el pago íntegro y oportuno de la comisión pactada. Otra pregunta. En el Código Civil, las obligaciones, porque estamos hablando de derechos y obligaciones recíprocos que se generan a través del contrato de mandato. En el Código Civil existen tres tipos de obligaciones. La obligación de dar, la obligación de hacer y la obligación de no hacer. La de dar sería nuestra obligación de dar cumplimiento al mandato que se ha otorgado. En cambio, la obligación de hacer trata de una acción, de una ejecución de algo. Y la obligación de no hacer se trata de una abstención. Por ejemplo, en el contrato de mandato, cuando especificamos que el contrato sea operado con exclusividad, ¿ya?
Esa es una obligación de no hacer, que está integrada dentro del contrato de mandato. Pero eso sería como una pequeña parte, una cláusula dentro del contrato. Pero de manera genérica, la obligación que se enmarca en nuestras funciones se trata de la obligación de dar cumplimiento al mandato que se le ha otorgado. Esa es la pregunta 9, ¿ya? Y la pregunta 10, a ver, trata de... La pregunta 10 trata de esta situación de ser intermediarios. Somos intermediarios por una parte del comprador e intermediarios por la parte del vendedor. De esta manera tenemos que actuar con la ética debida para dejar satisfechos a ambas partes y así, obviamente, nos tocaría a nosotros también quedarnos satisfechos, ¿cierto? En esta faceta de ser intermediarios, tenemos que ser neutrales. Y ese concepto de neutralidad va a aparecer en la prueba. Ya, así que ojo ahí. Tenemos que mantener la neutralidad frente a las partes, porque de esa manera no vamos a dejar más satisfecho a una parte que a otra, sino que nuestro deber ético y moral, también si lo queremos llamar de esa manera, consta en que debemos de mantener un equilibrio, una justicia en nuestro desarrollo profesional, desplegado tanto para el comprador, que sería para el vendedor, que sería el mandante, y para el comprador, ¿ya? Para con nosotros que seríamos los mandatarios. Son 10 preguntas de verdadero y falsa. Las falsas no se justifican y yo creo que la prueba está súper fácil, porque no va a entrar ni más ni menos que lo que les acabo de decir. Solamente eso. ¿Ya alguna duda respecto a lo que recién hablé? ¿O quedó clarito el repaso? ¿Sí? Buenaldo me dice que sí, me da un like. Ya, perfecto. Estamos súper. Profe, ¿Sí? en lo práctico, es solo una consulta, más allá del resultado de la prueba. En lo práctico, usted hablaba acerca de un porcentaje de la comisión ¿Sí? que uno debe estar como cobrando, como el señor Barriga, con el ejemplo que dijo. Una Claro. consulta, ¿el corredor en general tiene el que arrienda le paga directamente al arrendatario o a veces se paga a la empresa de corretaje y la empresa de corretaje descontado la comisión le deposita al arrendatario? No, por lo general lo que se hace es que el dueño del bien inmueble, porque las personas le pueden pagar o directamente a la empresa de corretaje o directamente al dueño del bien inmueble. Eso la verdad es que va a depender exclusivamente de nuestro cliente. Ya, si nuestro cliente prefiere que el pago mensual del arriendo sea en su cuenta corriente, nada que hacer. Si es así, que pasan los dos casos en verdad. Y si es así, es el cliente, el dueño del bien inmueble, quien nos debe de pagar nuestra comisión mensual. Ahora, Perfecto. si es al contrario y el cliente de verdad que se desprende completamente, se desliga completamente de esto, se le paga directamente a la empresa de corretaje. Y la empresa de corretaje saca su porcentaje, por ejemplo, no sé, 50.000 pesos mensuales y los otros 300.000 o 400.000, dependiendo del porcentaje de comisión, que es más o menos siempre de un 5 o un 10% del valor del arriendo, le paga después lo restante al dueño del inmueble. Perfecto. Muchas gracias. Ya. Veo más personitas conectadas, parece que tenemos asistencia completa hoy día. Veo a Javiera Fernández, Geraldine del Pino, creo, y Carlos José Valle. A ver, somos 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Creo que faltó solamente una persona. Casi tenemos asistencia completa. Ya chicos, así es que esa es la prueba. Como les digo, está súper fácil, es lo mismo que hemos hablado y que he reiterado muchas veces. ¿Y por qué lo reitero y les digo ojo acá y me detengo? Porque es lo que va a ser evaluado, ya es lo que va a ser evaluado para ustedes. Entonces la idea a veces también no es ponerme a hablar de otros asuntos porque eso los vamos a ver en cada cosa en su momento, ya para no ir más adelante ni más atrás, sino ir en orden al cronograma, porque el cronograma tiene su orden con tal motivo de que la prueba está organizada de esa forma. Entonces, por eso cada 2 clases hay prueba y cada 2 clases la prueba va a ser evaluada, o sea, va a ser. Sí, bien digo, va a ser evaluada respecto a las 2 clases que pasamos en esa materia, ¿ya? Así es que bueno, esa es la prueba del día de hoy que ya está habilitada para que la puedan rendir de 21 horas de hoy. Siempre es eso, delante me preguntaron algo en el grupo y siempre es 21 horas. Nunca la he habilitado antes ni después. Ya lo vuelvo a decir porque pese a que ya rindieron su primera prueba, hay personas que a veces están más, em, ¿cómo decirlo? No están tan familiarizadas aún con el curso y lo vuelven a preguntar, pero siempre es a las 21 horas y el plazo es de 24 horas para que ustedes la puedan rendir. Es decir, hoy a las 21 horas hasta las 21 horas del día de mañana. Ya, solo le doy hincapié a eso para que quede bien grabadito y no estén después con esas dudas, porque en el fondo las cosas claras para todos y la transparencia es lo mejor para vivir en comunidad y no tener problemas de comunicación. Ya chicos, vamos a partir con la clase propiamente tal, con la materia que nos convoca el día de hoy. Y hoy vamos a abrir acá el módulo de corretaje de propiedades. Vamos en el final de este módulo, vamos a pasar al siguiente módulo ahora. O sea, la próxima clase vamos a pasar al siguiente módulo ya, porque con esto terminaríamos el módulo 1 del curso de corretaje de propiedades. Ya que lo último que vamos a pasar hoy, la última materia que vamos a pasar el día de hoy, es lo que se va a evaluar el próximo lunes, ¿qué digo? Me confundo con el otro curso. El próximo lunes. Ya. Y quedamos acá en comisiones del corredor de propiedades y la oportunidad en que nace el derecho a exigirlas. ¿Ven que eso es lo mismo que yo les presenté acá en el chat? Dice en el chat, entidades del rubro, corredor de propiedades siendo persona jurídica, campo laboral. Campo laboral, ¿en qué oportunidad en que nace el derecho a exigirlas? Campo laboral, ahí está. Y vamos a pasar todo lo que queda del módulo restante para que la próxima clase, el próximo lunes, comenzamos entonces con el módulo 2. ¿Ya? Entonces tenemos las comisiones del corretaje de propiedades, son, habíamos dicho, pactadas en Chile libremente. ¿De qué manera vamos a definir qué es libremente? Vamos a entender que es libre toda vez que no existe legislación que nos regule. No existe una legislación que nos diga o un colegio de corredores de propiedades, como por ejemplo el colegio de abogados o un sindicato de corredores de propiedades, tampoco existe para que nos puedan en el fondo disipar ciertas dudas o mantenernos o aconsejarnos de cuánto es el porcentaje que podemos solicitar. Ya, esto es libremente. En Chile las comisiones del corretaje de propiedades son pactadas de manera libremente. ¿Entre quiénes?
entre las partes, entre el corredor de propiedades y quienes solicitan nuestros servicios, es decir, el mandante. ¿Ya? Como no hay legislación que nos regule, esto se hace de manera libre. Lo que sí, obviamente, nosotros como vendedores, promotores, intermediarios, no podemos poner unos grandes números, como el otro día el compañero que nos había comentado que estaba solicitando el 50% del corretaje, porque si no me conviene, yo voy con otro corredor que tenga en el fondo por costumbre, ¿cierto? Una costumbre generalizada entre los corredores, un porcentaje mucho más amable al bolsillo. Entonces, si no me conviene con un corredor, me iré con otro que me cobre menos comisión y que sea mucho más efectivo el trabajo y menor remunerado en el fondo, ¿cierto? Y a título meramente ilustrativo podemos señalar como normalmente aceptadas las siguientes comisiones. ¿Por qué dice normalmente aceptadas? Porque tiene que ver con lo mismo que le estoy comentando. Lo normalmente aceptado es lo que casi siempre cobramos, es lo que todo corredor, sin existir legislación, sin existir colegio de corredores de propiedades o sin existir el sindicato de corredores de propiedades, más o menos nos vamos siempre a ceñir por los mismos porcentajes, como casi como si existiera la costumbre jurídica en el corretaje de propiedades. Y de esta manera vamos a solicitar el 2% en una compraventa y vamos a solicitar el 2% a cada una de las partes, es decir, al vendedor y al comprador, para que se obliguen a pagar cada uno de ellos un 2% del precio de la venta. En cambio, en el contrato de arrendamiento, cada una de las partes, esto es, arrendador y arrendatario, se obligarían a pagar una suma equivalente del 50% de una renta mensual de arrendamiento. Esto no es todos los meses, porque si no, no le va a convenir. Esto es en un comienzo, ¿cierto? Cuando encontramos al arrendatario y este arrendatario debe pagarle, no sé, si cuesta 400.000 pesos el departamento, el arrendatario, aparte de pagar el mes de garantía, debe de pagar 200.000 pesos al corredor de propiedades y el dueño 200.000 pesos al corredor de propiedades. Si además en este contrato de arrendamiento, lo que me había preguntado delante el compañero, incluye el servicio de administración, que sería el págueme la renta, ¿cierto? La administración de, en el fondo, estar todos los meses solicitando el pago de la renta, el pago de los gastos comunes, etcétera. Esta comisión varía entre un 5% a un 10% dependiendo del valor mensual de la renta pactada. No es lo mismo cobrar un 10% a una casa que vale, no sé, pongámosle eh, 800.000 pesos, a la misma casa cobrarle el 5%. O sea, por eso tenemos que ser un poco criteriosos al momento de cobrar, ¿ya? Y generalmente la comisión de la intermediación, que somos intermediarios, es inferior si el negocio recae sobre propiedades de alto valor. Por eso el ejemplo de una casa de 800.000 pesos versus un departamento de 400 o de 300.000 pesos, 180.000 pesos. ¿Ya? Hay departamentos hasta que valen 250.000 pesos, por ejemplo, ahora que está súper devaluado todo el terreno de Meix, de Estación Central, acá en Santiago, de Plaza de Armas, hay departamentos a 200.000 pesos, porque nadie quiere vivir ahí. Entonces ahí se le cobraría no el 5, sino el 10%. En cambio, en otro lugar, no sé, en Providencia, un departamento puede salir 800.000 pesos y ahí le cobramos el 5%. ¿Ya? Todo tiene que ver con el criterio de lo que vamos a estar en el fondo, con lo que nos vamos a estar relacionando. ¿Qué más? El corredor de propiedades tiene el derecho, porque en el contrato, vuelvo a repetir, hay derechos y obligaciones correlativas para las partes, y el corredor tendrá el derecho a exigir el pago de nuestra comisión
¿Al vendedor o al arrendador? ¿Ya? El arrendador es quien arrienda, perdón, el arrendador es el dueño del bien inmueble y el arrendatario es el que arrienda. Entonces, vamos a tener el derecho a exigir el pago de nuestra comisión, ya sea al vendedor o al arrendador, cuando se haya materializado el negocio, es decir, cuando se concretó el negocio respecto de este bien inmueble que se le encargó, que se nos encargó vender o arrendar. Cuando se materializa el negocio, esto es pregunta de prueba, cuando se materializa el negocio, que es lo que el repaso que recién les dije, ¿en qué momento tenemos el derecho a exigir el pago de la comisión desde que se haya materializado el negocio respecto del bien inmueble? A su vez, también tenemos derecho a exigir el pago de nuestra comisión al comprador o al arrendador cuando el negocio se haya concretado respecto de un inmueble que fue conocido por el comprador o el arrendatario. ¿Gracias a qué? Gracias a nuestra labor de ser intermediarios. Ya, en este aspecto, acá hay otra pregunta de prueba que recién la hablé. Debemos operar con equidad o neutralidad. En la prueba, la pregunta de verdadero y falso no aparece la palabra equidad, aparece la palabra neutralidad. Pero sabemos que se refiere a lo mismo, es como un sinónimo. Entonces debemos de actuar con equidad, con justicia o con neutralidad, ya que si vende muy barato, va a vender rápido, pero de esta manera perderá el vendedor y va a ganar el comprador, y no estaríamos siendo equitativos ni neutrales. Lo mismo a la inversa, si vende muy caro, va a ganar el vendedor y va a perder el comprador. Y nuestros clientes son ambas partes, no solamente una. ¿Ya? Por lo tanto, un buen corredor de propiedades es aquel con quien ganan ambas partes, siendo neutrales, equitativos y justos. El punto de equilibrio es el mejor precio tanto para el vendedor como para el comprador. ¿Ya? Además, la práctica comercial ha incorporado las siguientes cláusulas que buscan asegurar la ejecución de buena fe de los acuerdos sobre comisiones del corretaje de propiedades. ¿Cuáles serían estas cláusulas que en el fondo promueven la buena fe, promueven la ejecución de la buena fe respecto a los acuerdos sobre las comisiones del corretaje de propiedades? La primera cláusula trata sobre que el mandante está obligado a pagar la comisión. ¿Ya? ¿Cuándo está obligado a pagar la comisión? Esto ya lo vimos. Cuando el contrato se celebre después de vencido el plazo de la orden de venta o de arrendamiento, siempre que el comprador o el arrendatario hubiera recibido la orden de visita durante la vigencia de la primera. Otra cláusula es que el mandante debe pagar la comisión si revoca o retira la orden. Si revoca o retira la orden, debe pagar la comisión de igual manera, ¿ya? Otra cláusula es que el mandante debe pagar el doble, ojo aquí, el doble de la comisión que nosotros íbamos a percibir, o sea, íbamos a percibir el 2%. Entonces ahora nos debe de pagar el 4% si vende o arrienda por sí mismo, siempre y cuando existiese el contrato con exclusividad. ¿Ya? Otra cláusula es que el interesado en comprar o arrendar debe pagar la comisión si se entiende directamente con el vendedor o el arrendador. También al inversa, el interesado también debe de pagar la comisión a nosotros si se Profe, entiende directamente con el vendedor o arrendador. ¿Sí? doctora, disculpe, consulta, si no hay esa cláusula en el mandato de exclusividad y no sé, y la persona de la que yo le estoy hablando, del ejemplo que ponía anteriormente, arrienda, no sé, pues se consigue a los que están interesados en arrendar este mueble, tengo que pagarle igual. No. No, en ese caso no. Por eso que es tan importante que nosotros hagamos el traje a nuestra medida. Más ratito
A la vuelta del break les voy a compartir dos modelos de mandato para que podamos analizarlos y visualizar cada una de las cláusulas. Pero siempre, 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 todo contrato sería alguien súper casi negligente, casi respondería de culpa leve en el incumplimiento de sus propias funciones, de sus propios negocios, no poner no especificar que el contrato de mandato es con exclusividad, porque si no estaríamos regalando nuestro tiempo. Ok, Sí, es como dejar amarrado en el fondo a la otra parte para que no haga de las suyas, no venda por su lado, no se separe de nuestra gestión y en el caso de que lo haga, pagarnos. Entonces es una sanción para la persona que se aleja del cumplimiento de la obligación. Opera este doble pago, esta doble comisión, si arrienda o si vende por sí mismo opera como una sanción. Entonces, como no quieren ser sancionados, no van a vender por sí mismos ni van a arrendar por sí mismos, sino que nos van a dejar en nuestras manos el trabajo, el trabajo encomendado. ¿Ya? Profesora, con permiso, una pregunta. Sí. Este, por lo general, ¿qué tiempo le da el propietario o el arrendador al corredor de propiedades para que se realice la gestión de venta o de arriendo en cada caso? Mire, en cada caso, cuando se trata del arriendo, por lo general es de un año. Hay algunos Ah, que son más acotados y ponen 8 meses, pero la verdad es que es en el plazo de un año. Esa es la regla general, como la ok, costumbre, lo que por lo general se realiza. perfecto. Gracias. Sí, y en el caso de la compra-venta son 2 años. Ah, y otra pregunta. Sí, Eh, eh, en el caso de que el propietario o el arrendador haga el negocio a nuestras espaldas, sí, ¿verdad? ajá. Y eso prescribe en algún momento o cuando uno se da cuenta e introduce la acción para que se nos cancele de forma legal, presentando el mandato y las diligencias que haya que hacer. ¿Cuánto tiempo tiene uno para ejercer esa acción legal? 2 años desde que se haya ejecutado el incumplimiento de la acción contractual. 2 años, Ok, sino después de esos 2 años prescribe. ok, perfecto. Muchas Ujú. gracias. En el caso de venta y arriendo, para las Sí, dos. sí, sí, porque es una Ok, gestión civil, que ok, para el tribunal, en el fondo, no le importa si era compra-venta o si era arriendo. Es falta de incumplimiento del contrato, es una responsabilidad civil contractual. le entiendo. profesora, ¿Sí? profesora, consulta, disculpe mi eh, tosudez, pero no sé si parece que en la clase anterior leí como el documento que eran requisitos o procesos para arrendar eh, eh, de la propiedad que le estoy que está en cuestión. Ah, claro, sí, sí, sí me Entonces recuerdo. me entra la duda con respecto al mandato. Ya, usted está diciendo que sí o sí traje la medida y yo eso perfectamente lo entiendo. O sea, yo por qué estoy abogando o podría parecer que estoy abogando por la otra parte. Bueno, porque por lo mismo, porque yo conozco a la persona, yo estoy viendo que con la referencia que usted me dio, la van a pero destripar si este negocio se concreta. El asunto es que si no hay un mandato explícito, tanto de exclusividad como de, no sé, de cláusulas muy específicas, si no hay nada de todo esto Ajá. y solo este documento que yo le estoy comentando, incurriría en alguna falta, tendría que pagar, habría ¿qué pasa en ese caso? Porque usted me dijo que más o menos que habría que tomarlo como un mandato ese documento, pero ahora que lo menciona no me queda muy claro. Claro, lo que pasa es que hay que ponerse, yo lo entiendo, hay que ponerse en todos los casos. Si actuamos de buena fe,
Ese documento actuaría como derechos y obligaciones para las partes, pero no va a constituir, ya le entendí la pregunta, ahora sí que la entendí, no va a constituir mérito ejecutivo, porque no es un mandato propiamente tal ni está legalizado. ¿Y qué significa que no constituye mérito ejecutivo? Que no podemos llegar después a los tribunales civiles a demandar por indemnización, por incumplimiento o por daño civil contractual. Entonces, yo no me fiaría ni me quedaría con ese documento. Yo exigiría que se me realizara el mandato correspondiente con todas las cláusulas especificadas, con los nombres de las partes intervinientes y proceder después a legalizarlo o protocolarizar. Sí, Me quedó prístino, diáfano, ya, clarísimo. genial. Muchas gracias. Ya, después vamos a revisar en todo caso, Marvin, vamos a ver, esto ya es como saliéndome un poquito del PPT, pero es para que hagamos la clase un poco más interactiva, pero que tiene que ver con el mismo PPT, que es del mandato, ya que estamos en todo momento hablando de él, vamos a visualizar unos mandatos para poder relacionarlos con la materia que estamos estudiando, ¿ya? Ya, y la última cláusula dice que en el caso de que los corredores que actúan con órdenes no exclusivas, si se vende el inmueble, tendrá derecho a cobrar la comisión respectiva a aquel de los corredores que haya recibido la oferta. Y esta parte ya la habíamos visto, que es el campo laboral de los corredores de propiedades, que sabemos que tenemos en el orden de la compra. Tenemos terrenos, casas, departamentos, oficinas u otros. Vamos a pasar ahora a los requisitos para ejercer como corredor de propiedades siendo persona jurídica. ¿Ya? El corredor de propiedades para realizar su actividad deberá, al igual que cualquier persona natural, ¿cierto? Tenemos las personas naturales y las personas jurídicas, que ejerza una actividad económica o comercial susceptible de causar impuesto, realizar ante el Servicio de Impuestos Internos los trámites de obtención del rol único tributario. ¿Ya? Rol único tributario. Declarar iniciación de actividades de acuerdo a lo dispuesto en el Código Tributario y pagar una patente a beneficio municipal correspondiente a la actividad que se realiza. Para determinar el cobro de la patente municipal al cual están afectos los corredores de propiedades, en primer lugar se debe distinguir la situación en la que tributan, es decir, si lo hacen de acuerdo a las normas de primera categoría, cuyo valor será determinado en función del capital propio del corredor de propiedades, u, en caso de tener sucursales, el valor de la patente será proporcional por cada una de las unidades respectivas. Y según si tributan de acuerdo a las normas de segunda categoría, se refieren a aquellos corredores que ejercen la actividad de calidad de personas naturales y que por lo tanto no utilizan capital como medio para la obtención de negocios y pagarán una patente municipal anual solo en la comuna donde tenga instalada su oficina principal, habilitándolo esa patente para ejercer en todo el territorio nacional equivalente a una UTM. Entonces tenemos dos clasificaciones. Podemos tributar según primera categoría o según segunda categoría, determinado según la función del capital propio del corredor de propiedades. ¿Ya? Y según si tributamos en primera o en segunda categoría, también el valor de la patente va a ser proporcional por cada una de las unidades respectivas. Eso es en cuanto a los requisitos para ejercer como corredor de propiedades siendo persona jurídica. Es muy cortito. Y después, Perdón, profe, ¿sí? perdón. ¿Y como personas naturales igual necesitamos patente? No, no necesitamos patente municipal. Yo, por ejemplo, como les decía en la clase pasada, yo ni siquiera doy boleta de honorarios ni como abogada ni como corredora de propiedades.
y trabajo desde mi casa. No tengo patente municipal. Tengo un colega que sí tiene patente municipal, que pertenece al colegio de abogados y todo, pero eso ya depende de cada uno porque miren, tienen que pensar, miren, esto es una opinión súper personal, ya yo se las voy a compartir, pero es súper personal. No sé si el instituto lo avalará o no, pero esto es lo que a mí me ha pasado y es como mi experiencia y se las voy a compartir. Últimamente, con la ley de tramitación electrónica y el mundo que está digitalizado, las personas ya no van donde existe como este corredor o esta abogada senior, viejita, viejito, como con años de experiencia, que tiene una oficina con una patente municipal, con, no sé, que entrega boleto honorario, que está como, por así decirlo, enchapado a la antigua. Últimamente, mi experiencia, tanto de corredora como de abogada, es que las personas están buscando abogados y corredores en Instagram, en Google, en Facebook. Entonces están más dirigidos al mundo digital, al mundo de la inmediatez. Ya no están esperando que les den hora para 2 meses más. Entonces, se quedan, la ansiedad también es parte de este mundo digital, ¿cierto? El querer las cosas para ayer. Entonces, yo tenía en un comienzo, yo me hice, por ejemplo, mi EIRL, ¿ya? Iba a pagar, iba a realizar boletos honorarios. Tenía mi página web, ya tengo mi oficina, obviamente. Pero me di cuenta que las personas no están siendo muy atraídas por ese mundo, sino todo lo contrario, buscan un poco más de informalidad dentro de de toda la formalidad que requiere la gestión de estos negocios. Entonces, cuando me di cuenta de aquello, que fue, wow, de verdad una sorpresa, porque ante mi visión también yo buscaba como el más senior, la persona con mayor edad, a las personas más jóvenes no se les pescaba mucho, no se les tomaba mucho en cuenta, no se les creía con tanta expertise, etcétera, pero finalmente son las personas que tienen el conocimiento mucho más fresco, por así decirlo, y que en el fondo van a entender y van a poder interpretar más las cuestiones sociales actualmente imperantes. Entonces, de ese modo, esto del Instagram, del Facebook y de las redes sociales en general es como una avalancha. Es una avalancha virtual que si uno no se sube arriba de la bola, se cae y no solamente se cae, sino que se aplasta y queda atrás, queda obsoleto. Entonces, no es que yo les incite a no hacerlo, pero yo les comparto mi experiencia porque como les dije, yo hice mi propia EIRL y la verdad es que no me ha servido de nada. Para lo único que me sirve es que para que todos los meses tengo que llenar el formulario 29 y declararlo sin movimiento. Y una vez que tuve que pagar creo que una UTM porque se me olvidó llenar el formulario 29, no lo hice por, no sé, 2 o 3 meses y me llegó una multa. Entonces, la verdad es que como están las cosas, como está la situación a nivel globalización, es que, en mi opinión personal, nuevamente les digo, yo ya no lo comparto. No lo comparto y me alejé de eso. Pero va dependiendo de cada cual. ¿Buenaldo quiere decir algo? Sí, sí, es tan amable. Estoy de Sí, acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted, ¿no? Y para eso está Starbucks, ¿verdad? O sea, uno sienta al cliente de Starbucks un café exacto. y ahí se puede arreglar. Pero es una pregunta, disculpe, no sé si voy a caer en lo personal, ¿no? Pero me parece un poco interesante. Ajá, ¿y cómo hace uno para justificar los ingresos que uno tiene en el impuesto? O sea, ajá, cuando la FP, la cuestión, todas esas cosas que están involucradas con el ingreso que tienen las personas aquí en Chile. ¿Cómo se justifica eso entonces si no hago boleta? No me queda esa duda. Mire, la verdad es que nunca he tenido ese problema porque uso varias cuentas, uso varias cuentas corrientes.
a mi nombre, Ya. pero yo tengo una modalidad de pago que es por cuotas. Entonces a mí me pagan por cuotas, no sé, no cobro 500 ni 800.000 pesos de una. Yo lo cobro por cuotas. Entonces no me llega tanto dinero mensualmente de una pura persona, sino que son como por, por rangos, por cuotas. Entonces me llega un poquito de una, un poquito de otra, un poquito de otra y así me voy haciendo como mi mensualidad. Pero gracias a Dios no me ha llamado nadie de impuestos internos para fiscalizarme. Sí, Amén. Pero, gracias a Amén. Dios, de verdad que sí. Bueno, ojalá que profe, sea siempre así. Ya. Sí. profe, ¿Sí? disculpe, eh, aunque no lo suene, pero yo soy extranjero también, llevo muchos años acá y bueno, yo creo que adopté, me mimeticé con el acento chileno. Pero Ah, ya. indistintamente de eso, yo comparto con el compañero porque ya, puede ser que está bien, usted es abogada, conoce el sistema y puede como moverse o digamos navegar esas aguas y poder salir avante, pero nosotros como no chilenos ni como no abogados ni desde ese lugar, Pero, no sé qué nos sugeriría, como de cuántas cuentas corrientes estamos hablando o cómo parcelar, seccionar, por así decirlo, los cobros. ¿Me entiendes? No sé si me va a entender. Claro, sí, sí la entiendo. Yo utilizo cinco cuentas y las voy moviendo. Voy moviendo de un lado a otra, dejo un poco en la de ahorro del Banco Estado, por ejemplo, que casi nadie se mete ahí. Y de esa manera voy como moviendo las cuentas, pero tampoco es que yo gane millones ni nada, si no se crean. No, 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 Yo de creo que acuerdo, no. si, yo creo que si ganara millones, ya tendría el Servicio de Impuestos Internos tocándome la puerta hace rato. Pero no, no ah, es mi caso, lamentablemente aún no. amén. De nuevo. Está Sí. muy bien, muy bien, está muy bien. Muy Ujú. bueno el dato. Para uno, ahora como dice usted, por la situación hay que ahorrar, cada centavo que se ahorra es beneficioso para uno. Así es, sí, hay que tratar de ahorrar, chiquillos, porque se vienen las vacas flacas y no sabemos qué va a pasar. Más encima con esta situación internacional, está difícil el futuro de nuestro planeta. Sí, es correcto, Ujú. es correcto, Sí. es Chiquillos, correcto. son las 8. ¿Les parece que nos vayamos al break? Luego vamos a seguir acá con las entidades del rubro. Vamos a ver un poco de Fuensalida y propiedades. ACOP, que son en el fondo algunas empresas de corredores de propiedades. Y después de eso vamos a ver los mandatos y se los voy a mandar al WhatsApp ya para que tengamos un modelo, para que se vayan interiorizando con el tema, para que tengan su propio modelo, lo puedan leer, puedan entender por qué es importante lo que hemos estudiado hasta el momento. ¿Ya? Porque es importante todo lo que ha sido evaluado y va a seguir siendo evaluado para que puedan tener como la materialización propia de la materia ahí en un mandato. Ah, ya de esto servía que la profe nos decía esto, o no, no le entendía, pero ahora sí lo puedo entender, lo puedo masticar un poco mejor. ¿Ya? Así que nos vamos 15 minutitos y volvemos. ¿Cómo no? Gracias. ¿Ya? Muchas gracias. A usted.
¿Te cuesta como hotel o como dos? Algo así. Digo que después tienes que conocer a alguien como Tess o matrona o enfermera. ¿Para qué?
Número 2. Súper, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Cata. Cuéntame, ¿a qué se dedica? Soy estudiante de técnico de farmacia. Perfecto, ¿qué año? Estoy ahora en mi último año. Último año. Hace 9 años. Bonita carrera. Sí, hermosa. Me encanta. ¿Tiene vocación en la carrera? Sí, totalmente. Me parece muy bien. Cata, ¿qué quieres saludar? Especialmente a mi mamá que no pudo venir hoy día por cosas que le puedes mandar un saludo. Se llama Marisol. Marisol, un besito para ti, Marisol, también la mamá de Catalina que está participando con nosotros. Beso para ti, ya, aplauso a todo el abracaico. Ahí está. ¿Con quién viniste, Cata? Con mi papá y mi pareja. Con el papá y la pareja los saludamos. Entonces, ¿dónde está? Los saludamos. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Todo bien, muy contento. Ella es una pasión de este juego todos los días, jugando para la máxima. Y eso. Ok. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? 14 años. 14. ¿Y de casados cuánto tiempo? No, no nos hemos casado. ¡Oh! ¡Qué anillo más! Ok, vamos. Atención, amigos míos, estamos a 5 minutos del final. Comenzamos con Catalina. La primera pregunta para usted dice: la bandera de Catalina y Uruguay tiene este elemento común. Sol, correcto, muy bien, excelente, Catalina. Voy a hablar con Claudia nuestro día, empezamos durante todo el programa, que ahora tienen una vida. Dice así: es el nombre de la actual pareja de Emilia Díez, deportista chileno, grande, alto, tremendo en el fútbol americano. ¿Me vas a poner este? Catalina lo tiene, parece. Ay, Catalina es el único que quiere que se acabe el tiempo, ¿qué pase? Los tantos. ¿Cómo estás? Catalina. Sammy Reyes. ¡Correcto! ¡Mira! Reyes. Le roba la vía que una día Cata y con 0 días tirando a cualquier que Claudia. Dice así, Claudita. Es la acción de amenazar a alguien con algo que lo perjudique para obtener dinero o otro beneficio. Correcto. Habla, tiene el micrófono abierto. Ya. Chicos, ¿volvieron del break? Sí, Sí, ya, súper. Voy a aprovechar de cargar mi computador, porque le queda poquita carga. Está helado, y congelada, y con el calefactor encima. Está muy helado acá. Y eso que soy, bueno, en Santiago está cayendo unas heladas como si estuviéramos en el sur. Sí.
Ya, chicos, una consulta. El próximo lunes tienen prueba. ¿Quieren que haga el repaso hoy o lo hago el lunes mismo? El lunes, el lunes. El lunes. Bueno, digo ¿Qué yo, dicen los no, demás? lo que diga la mayoría, claro. Voy a ver el chat. Está Joana Orellana presente, Paula presente. Sí, dice Paula. ¿Qué dicen? ¿Ahora o el lunes? El lunes Lorena también. ¿Alguien más que opine? Ya, mientras se deciden, vamos a terminar la materia que queda muy poquito y después vamos a ir a lo de, a ver los mandatos. Me faltó una página que me salté sin querer, que bueno, que la pasé pero muy a grosso modo y esto sí entra en la prueba, así que vamos con esto y luego vamos a estudiar los mandatos, ¿ya? Habíamos hablado que el campo laboral del corretaje de propiedades tenemos diferentes e innumerables formas de poder ejercer nuestro rol como corredores de propiedades, como por ejemplo en la compraventa, el contrato virtual, ¿cierto? Una parte se obliga a dar, nuevamente obligación de dar una cosa en el caso del comprador y el medio de cambio es el dinero, ¿cierto? En el mundo de los inmuebles se adquieren bienes raíces como terrenos, casas, departamentos, oficinas, actualmente bodegas, entre otros. En cuanto a la venta, es un contrato en virtud del cual una de las partes se obliga también a dar una cosa. En el caso de vendedor, la cosa sería el bien raíz. En cuanto al arriendo, es una acción por la cual una de las partes, llamada arrendador, que es el dueño del bien inmueble, se obliga a transferir temporalmente, porque no da la cosa, sino que transfiere temporalmente el uso y el goce. ¿Por qué el uso y el goce? Porque las facultades del dominio son uso, goce y disposición. Aquel que tiene el uso, goce y disposición, según el Código Civil, es el dueño de la cosa. Y como estamos hablando de un arriendo, lo único que va a poder transferir temporalmente es el uso para poder usar la cosa para los fines por los cuales se está arrendando, que eso aparece también en el contrato de arrendamiento, y el goce de la cosa, de una cosa mueble o inmueble a otra parte, denominada arrendatario. Las partes en el contrato de arriendo entonces son el arrendador y el arrendatario. Y el arrendatario es quien a su vez obliga a pagar por ese uso o goce un precio cierto y determinado. Lo cierto es la certeza jurídica del precio y determinado tiene que ver con el número, con la evaluación pecuniaria. También tenemos la administración de la propiedad. Y aquí sería un rol importante del administrador de la propiedad en la relación entre el propietario del inmueble, ¿cierto? Que sería nuestro mandante, y la persona que va a usar la propiedad, que sería el arrendatario. Las obligaciones que se vinculan a la administración de la propiedad van a incluir entonces el cobro de los arriendos, como el págueme la renta del señor Barriga, la gestión del mantenimiento de la propiedad, ya que si se presenta alguna falla que tenemos que responder nosotros, tenemos que ir con nuestros propios personas, que serían los maestros, ¿cierto? También la investigación de los arriendos, etcétera. A cambio por este servicio, el administrador de propiedades retiene una parte de la renta anual o mensual recibida por el propietario como pago. Mi papá viene ahí. Le pongo pórtese bien ya. No se ponga hablando. Venga, niña. ¿Qué Niña. más? También otorgamos asesoría legal, Niña. ¿cierto? Que contempla el aconsejar al propietario en materia Venga. legal de la propiedad.
como por ejemplo lo que ya hemos estudiado antes. Chicos, los micrófonos, por favor. Oh, perdón, 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 perdón. Ya, no se preocupen. Era mi luna, mi perra que se me arrancó. Disculpa. Perdón, perdón. La lunita. Ya, en cuanto a la asesoría legal, revisión de los títulos de dominio de la propiedad previo a la venta. Y yo les aconsejo también siempre hacerlos previos a la promesa de compraventa. La gestión para obtener los certificados de dominio, de hipotecas y gravámenes, etcétera, informando sobre el uso del suelo, certificando de que no hay expropiación o informaciones previas. Ya estos son algunos de los servicios que se prestan en la asesoría legal y la mayoría de las veces el trabajo lo realizan los abogados, que tenemos que también tener en cuenta con quién trabajar, con qué abogado trabajar para que realicen los estudios de título. No. También, Profe, sí, disculpe, usted, bueno, no sé si está dentro de la malla, pero en algún momento de las clases nos podría, en términos generales, hacer como una enseñanza de los estudios de título, qué significa cada documento, mire, la o no verdad, estaría dentro de. no sé si está dentro de la malla, tendríamos que ver, a ver, déjeme ver Ya, más adelante, porque hay una parte legal, en el uno no está, obviamente, porque ya lo estamos terminando. Aspectos legales del corretaje de propiedades. En el módulo 3 vamos a echar el tiro un vistazo. Uy, en el módulo 3 es largo porque son 6 pruebas. Ya vamos a ver acá los aspectos legales. Voy a ver el índice solamente bueno, para poder corroborar. Carta perfecto. promesa de compra. Vamos a ver la promesa de compraventa. Vamos a ver el contrato de compraventa. Vamos a estudiar sobre las posesiones efectivas. Los trámites necesarios para llevar a cabo una compraventa, que sería la tasación, y acá está el estudio de título. Vamos a ver si vamos a estudiar propiamente tal cada uno de los documentos que se necesitan para hacer el debido estudio de títulos. A ver, acá aparece, ¿qué es un estudio de título? ¿Cuáles son los objetivos específicos? Revisar los estudios de la propiedad que se encuentran en orden. Verificar que se cumplan todos los requisitos legales para para que la venta sea válida. Verificar que la propiedad pueda ser inscrita a nombre del comprador en el registro conservatorio. Que el comprador pase a ser dueño pleno e irrestricto del inmueble. Mm, ¿Qué documentos son necesarios para mi estudio de título? Ya, acá. Dice copias, primero, de las escrituras de compra-venta y demás títulos traslaticios de dominio hasta enterar el plazo de 10 años. O sea, los estudios de títulos se hacen 10 años hacia atrás. También las inscripciones de los títulos traslaticios de dominio hasta enterar el plazo de 10 años también hacia atrás. El certificado de hipotecas y gravámenes. Sí, vamos, parece que vamos a estudiarlo. Mire, acá está el Súper. llamado GP, que es el de hipotecas y gravámenes. Este que comprenda a lo menos un periodo de 30 años emitido con una fecha no anterior a 30 días. La de no expropiación del MIMBU, la de recepción final. ¿Qué más? Al existir mandato, copia de las escrituras del mandato, copia de la escritura de delegación de mandato y copia de la escritura del mandato. Claro, no vamos a estudiar, no, aquí es eso, a grosso modo. No vamos a Claro, hacer un estudio de títulos propiamente tal, pero sí vamos a pasar un poco respecto a a los títulos que se requieren, algunos de los títulos que se requieren para poder hacer el estudio. ¿Ya? ya, perfecto. Ujú. Ya, pero muy buena la pregunta porque yo la vez pasada hice el curso de corretaje, pero no había llegado o cambiaron la malla, parece, porque no aparecía eso. Así que me ayudó a mí también para visualizarlo. Bueno, también dentro de nuestra labor como, claro, el campo laboral del corretaje de propiedades, tenemos también, aparte de la asesoría legal,
Podemos realizar la tramitación de créditos hipotecarios, ayudar a las personas a gestionar su crédito hipotecario. De esta manera, tendríamos que ayudarlos a buscar la mejor alternativa crediticia en el mercado de los créditos hipotecarios, los cuales pueden ser bancos, cajas de compensaciones, cooperativas, etcétera. Y se entregan los antecedentes financieros del cliente para que la institución evalúe la factibilidad crediticia y una vez aprobada esta, se procede a entregar la información de la propiedad, el precio, la dirección y documentos del dominio. También la asesoría del arquitecto. Tenemos que trabajar con arquitectos, ¿cierto? El servicio consiste en aconsejar al cliente en la elección de su propiedad desde el punto de vista arquitectónico del bien raíz, como por ejemplo evaluar los espacios de cada dependencia, material de construcción, etcétera. ¿Ya? Y lo último que nos falta pasar, que esto no va a entrar en la prueba, pero lo vamos a pasar de a grosso modo, son las entidades o rubros del corretaje de propiedades. ¿Qué empresas del mundo inmobiliario se dedican a la venta y arriendo de propiedades, ya sea casas, dominio y o departamentos? Tenemos Fuensalida y Propiedades. Ellos comenzaron en 1948 y ofrecen el servicio de administración de edificios. Se destacan características como software de administración de edificios y condominios, informes periódicos de aspectos financieros y contables del edificio, evaluación permanente y selección de proveedores de servicios de mantención y servicios generales. También se dedican a la administración eficiente de contratos, mantención y aspectos generales. ¿Ya? También está la Cámara Nacional de Servicios Inmobiliarios, la ACOP, y esta cuenta con 250 asociados, entre los que destacan prestigiosas oficinas de corretaje de propiedades. ¿Qué podemos decir eso? Su misión es velar por el desarrollo de la actividad del corretaje de propiedades y del servicio inmobiliario en general, bajo las normas legales vigentes y conductas éticamente aceptadas. Y eh, Nicolás y Daniel Grossman Propiedades. Esta es otra empresa desde 1956 que comenzó en la quinta región, específicamente en Viña del Mar, Valparaíso y sus alrededores. Ellos atienden tanto el mercado de propiedades de reventa o bien para inmobiliarias en los respectivos proyectos. Algunas de sus actividades que realizan son asesoría legal, administración de propiedades, asesorías en marketing, asesorías de mercado y tramitación de créditos hipotecarios. Ya, eso, chicos, chicas. Ya, ahora voy a cruzar los dedos porque quiero compartirles la pantalla y nunca me deja compartir. Voy a ver cómo. Ah, me dice, profe, ¿en qué página vamos? Estamos al final. Acabo de cerrar el PPT, pero estamos en la página final donde aparecían Bien. los corredores de propiedades más prestigiosos según lo que quería reflejar el instituto. Ya a ver, ahí me aparece compartir. ¿Se ve? Sí, se Se ve. ve. Ya, maravilloso. Ya, qué bueno. Ya, entonces acá tenemos un contrato. Vamos a ver primero el contrato de... ay, el de mandato. Ya, este es un contrato de corretaje de propiedades para la venta de un bien raíz. Entonces acá está con cruz las partes que hay que rellenar. Esto se los voy a dejar a ustedes para que puedan simular el juego de esta parte más interactiva. Ya se las voy a mandar y ustedes la van a llenar con su nombre para que puedan esperanzarse en toda esta materia y en el fondo
incorporarse un poco más dentro de lo que es el corretaje de propiedades, ya para que vayan tomando práctica. Entonces aparece en la ciudad de a fecha de tal mes, de tal año, entre la empresa, ahí van a poner su empresa, representada en este acto por Don, ahí va a estar Buenaldo, la Sandra, Paula, Marvin, de nacionalidad tanto, corredor de propiedades, ¿ya? Que así sea. Amén, amén, amén. Estado civil, cédula de identidad, correo electrónico, etcétera. Ambos domiciliados para estos efectos, etcétera. Y acá sale el corredor por una parte y por la otra, don tanto, en adelante se va a llamar el propietario, porque es de venta de bien raíz, ¿ya? Los comparecientes mayores de edad, recuerden ser mayor de edad, siempre contraer con personas mayores de edad que no sean interdictos ni por disipación ni por demencia. Ya comparecen mayores de edad quienes acreditan su cédula de identidad en las cédulas anotadas y exponen que han convenido el siguiente contrato de corretaje de propiedades para la venta de un bien raíz. En adelante, el contrato, cuyas estipulaciones son las siguientes. Y acá empiezan las cláusulas, chiquillos. Primera cláusula. El propietario declara ser dueño de un bien raíz urbano o rural de una superficie total aproximada de, esto se va llenando con el documento, los documentos que solicitamos en el conservador de bienes raíces. Consistente en casa, departamento, sitio, predio, parcela, otro, ubicado en calle tanto, comuna, tanto, región, que se encuentre inscrito a fojas tanto del número tanto del registro de propiedad del año tanto, en el conservador de bienes raíces de la jurisdicción que corresponda, ¿ya? Si el territorio está en Santiago, será el conservador de bienes raíces de Santiago. Segunda cláusula. Ven que vamos desde lo más genérico hasta lo más específico. Más adelante, de las cláusulas va a salir lo que es el precio. Segundo, segunda cláusula. El propietario desea vender el bien raíz identificado en la cláusula anterior en el precio de tantas UF. Las características de esta propiedad se especificarán en minuta aparte que formará parte integrante de este convenio. Tercera cláusula. Por el presente instrumento, el propietario encarga, ¿cierto?, al corredor de forma exclusiva. Imagínense lo importante que es la exclusividad, que en la cláusula tercera ya tenemos la exclusividad de nuestro trabajo. Entonces se encarga de forma exclusiva para que en su nombre y representación gestione, promocione, por eso que somos promotores de esto, y venda en forma exclusiva, nuevamente se repite la palabra, la propiedad individualizada en la cláusula primera del presente instrumento. Lo anterior a través de los medios y contactos que libremente el corredor pueda disponer para tal efecto, autorizando expresamente el propietario al corredor a dar a conocer públicamente, ¿cierto? A través de nuestros medios, de nuestras plataformas que tengamos, Mercado Libre, cualquier plataforma por internet, la descripción y características de su bien raíz. ¿A qué más? A publicar fotografías y videos en medios electrónicos, televisivos, radiales, prensa escrita, como así también a publicar con empresas asociadas al rubro del corredor, sin que las antes nombradas sean taxativas o excluyentes a otras formas de gestión que el corredor pueda determinar para el logro de su cometido. Los gastos de anuncios especiales o destacados y la formación de títulos serán de cargo del corredor. Los anuncios y la publicidad. En caso que hubieran impedimentos legales o de otro orden que hicieran imposible celebrar el contrato, el cliente pagará al corredor todos los gastos. El cliente deberá exhibir los títulos del inmueble vigente conformes a derecho
para que el corredor confeccione la promesa de compra-venta, siendo de cargo del cliente todos los gastos que ello irrogue. Por eso es pregunta de prueba que tenemos el derecho a exigir todos los reembolsos habidos y por haber que puedan suceder respecto de nuestras gestiones. Queda facultado el corredor para confeccionar el expediente técnico y legal del inmueble, debiendo el cliente restituir estos dineros previa rendición de cuentas con las boletas correspondientes. Ya, pero tenemos el derecho a nuestro reembolso. Cláusula cuarta. Vamos de lo más importante a lo más, de lo general a lo particular. Lo más importante siempre es las primeras cláusulas, ¿ya? El corredor tiene derecho a cobrar la comisión si la propiedad ya identificada en la cláusula primera del presente contrato es vendida gracias a su gestión, con lo cual obliga inexcusablemente al propietario a pagar al corredor una comisión equivalente al 2%, más impuestos si procede, del precio final de venta de la propiedad. La comisión aludida se pagará al contado al momento de firmarse la escritura de compra-venta definitiva entre el propietario y el promitente comprador gestionado por el corredor o al momento de recibir el pago proveniente de un crédito hipotecario o fecha a convenir en el contrato de promesa de compra-venta de la propiedad en cuestión. Cláusula quinta. Habiendo las partes acordado en este instrumento la exclusividad, de nuevo palabra súper importante, cláusula de exclusividad de venta del bien raíz, objeto del presente contrato, obliga al propietario a no establecer contratos o acuerdos paralelos con terceros u otras corredoras de propiedades. Ojo acá, esto ya lo pasamos también como materia. Si el propietario incumpliese esta norma y o de igual forma si vendiese el bien raíz por cuenta propia y sin la intervención del corredor, será causal de término anticipado de este contrato, debiendo el propietario pagar al corredor a la fecha del incumplimiento y a título de indemnización anticipada el mismo monto de porcentaje de comisión que hubiese percibido el corredor si el negocio se hubiese gestionado por este. O acá también podemos poner el doble, como aparece en el PPT, ¿ya? Para que sea más sancionado esta persona. Sexto, si habiéndose cumplido las cláusulas y condiciones del presente contrato, el propietario se negase a vender el bien raíz individualizado en la cláusula primera del presente instrumento a un potencial interesado en su compra, gestionado por el corredor, obliga al propietario a pagar al corredor a título de indemnización el mismo porcentaje que hubiese percibido el corredor si el negocio se hubiese concretado. Cláusula séptima. Durante la vigencia del presente contrato, el propietario se obliga a no contactarse directamente con ningún cliente interesado en la adquisición del bien raíz, gestionado por el corredor, y a canalizar todo eventual interés de compra y o negociación exclusivamente a través del corredor. Cláusula octava. El presente contrato tendrá una vigencia de tantos días contados desde la suscripción del presente instrumento, renovable automáticamente por periodos iguales si ninguna de las partes manifiesta su intención de ponerle término, dando aviso por escrito a la contraparte. O sea, si las partes nada dicen de la renovación, se va a entender tácitamente renovado. De igual forma, se renovará automáticamente por un periodo similar si a la fecha del término de contrato original o de la prórroga que se encuentre vigente hubiese una negociación demostrable en curso de un potencial interesado en la compra del bien raíz gestionado por el corredor.
Cláusula novena. El corredor no tiene responsabilidad civil ni penal por las decisiones o acciones que pueden tomar o ejercer comitentes, es decir, el propietario. Una vez firmada la promesa de compraventa, los contratos de compraventa o escrituras públicas. Décimo, todos los gastos de la documentación necesaria para efectos de realizar el estudio de títulos previo del bien raíz, como así también para efectos de materialización de la compraventa, certificados, títulos y otros, serán de cargo del propietario, o sea, reembolsables, porque nosotros los pagamos, pero nos tienen que reembolsar el dinero. Décimo primero, toda manifestación total o parcial de una cualquiera de las disposiciones contenidas en este contrato, así como cualquier autorización o renuncia de cualquier tipo, deberá ser efectuada por escrito y firmada por las partes. Estos son los anexos. Se refiere a los cuando uno hace un contrato, ya sea en materia laboral, en materia civil, en cualquier tipo de materia, en corretaje de propiedades. Cuando queremos modificar un contrato, siempre es el anexo del contrato y este contrato sigue vigente, pero con anexos especiales. ¿Ya? Las modificaciones que se convengan entrarán en vigor en la oportunidad que indique el documento que las contempla. Décimo segundo, si cualquiera de las cláusulas, disposición o condición del presente contrato o acuerdo fuera declarada ilegal, inválida, nula o ineficaz a través de sentencia firme, o sea, acá estamos hablando de tribunales, y ejecutoriada por un tribunal de jurisdicción competente, dicha ilegalidad, invalidez o nulidad o ineficacia no afectará otra cláusula o disposición o condición del presente contrato o acuerdo. Dejando entonces de lado esa cláusula, disposición o condición ilegal, inválida, nula o ineficaz, el contrato o acuerdo continuará con plena vigencia y efecto como si tal cláusula, disposición o condición ilegal, inválida, nula o ineficaz no hubiere nunca formado parte del mismo contrato. Entonces están diciendo si alguna de las cláusulas de esta resulta nula, ineficaz o inválida, se suprime, pero todo lo demás queda vigente. Después, décimo tercero. Para todos los efectos legales que emanen del presente instrumento, las partes fijarán su domicilio en la comuna y ciudad de. Esto es para someterlo a los tribunales, ¿ya? Y se someten a la competencia de sus tribunales de justicia. Décimo cuarto, las partes declaran haber leído íntegramente el presente contrato y estar de acuerdo con todo lo que en él se expone, razón por la cual firman en conformidad, ya, o sea, derechos y obligaciones para las partes, recíprocas y expresan su consentimiento al momento de firmar. El presente contrato de corretaje de propiedades para venta de bien raíz se suscribe en 2 ejemplares de igual tenor y fecha, quedando una copia en poder de cada uno. Personería. La personería de don para actuar en representación de la empresa tanto consta en la escritura pública de tanto otorgada en la notaría tanto y tanto. La escritura pública es la escritura pública de la, a ver, de la, ¿cómo se llama? ¿Propiedad ¿Cómo? del inmueble? No, 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 no. Estamos hablando de los poderes. Se trata de los poderes de la empresa. Porque dice la personería, por ejemplo, ya, la personería de don Buenaldo para actuar en representación de la empresa, no sé, eh, Segui Flores, por dar un ejemplo, consta la escritura pública de fecha tanto otorgada a la notaría tanto de don tanto. O sea, existe una escritura pública en donde aparece el poder de la Constitución. Eso era, la Constitución de la empresa. Y acá después firman ambas partes y los representantes legales. ¿Ven? Profe, Eso disculpe, es. ¿Sí? ese mandato es para compra,
compraventa de un inmueble y para arriendo solo se cambia la palabra. No, es ¿Cómo? otro. De hecho, tengo uno acá, pero ya lo podemos estudiar en la próxima clase, si quieren. Pero se los Ok. voy a mandar de igual manera. Y ese contrato de verdad lo confeccionó usted? Sí, no, yo no lo confeccioné, me lo confeccionó un colega, Está pero bien, bien, es de bien. verdad, como usted dice, no No, es no, me refiero a que todo completo. lo que está claro, hay un resguardo y un, por así decirlo, blindaje de cualquier eventualidad. A Sí, nosotros como corredores, muy bueno, de verdad que sí. sí. Ya, qué bueno que les haya gustado. Si busqué el mejor que tenía y con el cual yo trabajo. Así es que por eso les saqué los nombres y todo y le puse las X para que quedara en blanco eso y ustedes pudieran simular que son los corredores de propiedades y acercarse un poco más a este mundo. Que cuando uno hace como un poco de práctica, como que se motiva más, lo encuentra más interesante, más entretenido, se despliegan más como emociones respecto a lo que se está trabajando. Sí, la verdad que sí está bien, bien bueno. ¿Qué quiere que le diga? Ya, genial. Gracias, profe. Ya, no, gracias a ustedes por escucharme tanto. Chicos, voy a pasar la lista ahora. Esta es asistencia. Doctora, ¿me permite una pregunta? Sí, por supuesto, dígame nomás. Yo le voy a decir algo. Por ejemplo, yo como propietario, yo no firmo ese documento, porque todas las cláusulas penales favorecen al corredor, aunque claro, en este caso yo voy a actuar como corredor, pero es evidente que cuando el propietario lea eso, no lo va a... O sea, en mi caso yo lo firmaría, porque por ejemplo, yo le colocaría, mira amigo, pero usted me debe colocar ahí que, por ejemplo, por una negligencia evidente y manifiesta del corredor de seguro en las gestiones que debió realizar para llegar a la concreción del negocio, yo puedo decidir de rescindir de presión de contrato. O sea, me parece como que, les repito, muy leonino para el propietario. Claro, muy buena acotación, Buenaldo. Lo que pasa es que como es un traje a la medida, yo esto se lo voy a presentar y si él me dijera algo como usted, yo le diría, bueno, acotemos otra cláusula y ahí pondría, no sé, lo de la responsabilidad civil contractual en el incumplimiento de mis obligaciones como corredor de propiedades, me pondría primero una fecha, un Perfecto, plazo para poder perfecto, vender. perfecto. ¿Y qué Entendí. Ahora, respondería claro, y qué respondería de culpa leve en el caso de que no cumpla con la venta de la propiedad en un plazo de 2 años? Pero yo no me no, voy a ahorcar sola, voy a esperar que la otra parte me lo proponga. ¿Se sí, entiende? claro, pero te repito que es tan evidente, ¿me entiendes? Es Claro, tan evidente que yo inmediatamente digo, no, hermano, yo no te voy a firmar eso, mi amigo, disculpe, pero tú claro, tienes que dar mi cláusula que me garantice mis derechos para darte yo el título de mediador de mi propiedad, para arrendar o para claro. vender. Sí, Pero bueno, sí. es un muy buen as bajo la manga que usted le puede decir. Ah, bueno, sí, mire, le voy a colocar, sí, 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 está muy claro, si bueno. total Muy estamos bien. en conversación, estamos formando el consentimiento. Si este es Claro, mi modelo, esto es lo que yo propongo. Si le gusta, acepta, maravilloso. Si me propone algo, yo voy a tratar obviamente de llegar a ese consenso, porque recuerden que tenemos que llegar a consensos para no perder el cliente. Entonces yo le digo, ¿y qué les claro. parece si ponemos esta cláusula? Sí, ahí sí, me parece perfecto. Ya, ningún problema. Lo redacto de nuevo, agrego una cláusula entre medio de las anteriores. ¿Le parece ahora sí que responde a sus necesidades, queda satisfecho con ello? Sí, perfecto, procedamos. Ni un problema. Ok, parece bien. Gracias, gracias por Ya. Sí, la duda. sí, no está bien. Ya, chicos, la lista. Eduardo Andrés Álvarez Cadegán, Presente. presente. Paola Barraza Sosa, Paola Barraza, no está. Carlos José Bay Molina, Presente.
Geraldine Danae del Pino Saavedra. Paula Andrea Farías Mardones. Ella sí está, ¿cierto? ¿O se desconectó? Paula. Ah, pensé que estaba. Romina. Presente que tengo el teléfono un poquito malo. Ah, ya sé, yo ya Está decía. quebrado, entonces a veces apenas puedo apretar la cosita. Ah, ya no se preocupe. Así que por si de otra vez me pasa. Ya, la considero presente, no se preocupe. Javiera Romina Fernández Sangüesa. Presente. Lorena Garcés Tejea, también. Ella me puso presente por el chat. Mi Marvin, también presente. Vanessa Roberta Lagos Oliva. Presente, Sí, presente. o sea, presente Marvin. Sí, sí, sí. Sí, ya lo había puesto. Joana Lisset Orellana Ayala. Presente, profe. Ya, presente. Wenaldo también presente. Sí, presente. Y Sandra Jacqueline Sobarzo creo que también está conectada. Sí, profe, presente. Ya, perfecto. Ya chicos, hemos terminado con nuestra clase, ya pasamos la lista. El lunes entonces, la prueba de hoy ya está habilitada a las 21. Si se conectan antes no va a aparecer. Ya, y el lunes pasamos al otro módulo que es el... Ay, el chat no lo había visto. Consulta, ¿hasta qué hora se puede dar la prueba esta mañana hasta las 21 igual o no? Y a las 21. A las Hasta 21 mañana. horas. Hasta mañana, sí. Profe, Está bien. disculpe, esos ejemplos de documentos nos los va a compartir. Sí, se los voy a enviar. Sí, se los voy a enviar al WhatsApp. Ya, perfecto, muchas gracias. ¿Ya? Chao, Eh, profe. ya, buenas noches, que Chao, descansen, chao. que esté muy bien. Nos vemos el lunes. Gracias, Nos vemos el profe. Chao, lunes. chao. Gracias, chao, chao. Gracias.